Apocalipsis capítulo 3. Estamos contentos por nuestro diplomado de escatología, les cuento. 50 en el aula virtual, hermanos, y nos tocó cerrar las inscripciones. Nos tocó decirle a algunos, ¿sabe qué? Perdón, me está corrigiendo aquí, claro, y me abre así como los ojos, como si le fuera a echar gotas. Me dice 52. El máximo que se tenía estimado era 40, pero el Señor nos ha sorprendido con personas de todas las regiones del país. Tenemos de todas las regiones del país. Ahorita se vincularon del Chocó, de otra población que se llama cerca de Cabullal, por el lado de Candelaria, en el valle, de la costa atlántica. Bueno, tenemos de diferentes partes, 52 en el diplomado de escatología. Estamos muy contentos. Pensábamos solamente un límite, lo superamos y entre otras nos tocó, pues lamentablemente algunos decirles no más. Esperemos el próximo diplomado, que ya es aquí ya cerquita, en 6 años volvemos a darlo. Ya cerquita ahorita. Entonces nos tocó decirle ya a varias personitas qué pena, se cerraron los cupos. Entonces estamos muy contentos. El Instituto Teológico Internacional mantiene su nivel de estudiantes, así que damos gracias al Señor por el nivel de estudiantes. Las aulas virtuales, creciendo, ¿no? Creciendo las aulas virtuales. Bueno, contentos la verdad de lo que el Señor ha venido haciendo y seguramente ya el próximo domingo les recomiendo que lleguen un pin más temprano porque seguramente no encuentren asiento. Bueno, porque ya todas las personitas de las aulas virtuales van a estar acá, ¿no? Así que mis amados hermanos, me estén muy atentos, ¿no? Muy bien, Apocalipsis capítulo 3 y vamos a ver del versículo 14 al 22. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, que es la iglesia número 7 de hasta ahora todas las que hemos visto, ¿no? Vimos ya 6 iglesias. Vamos a ver la 7ª iglesia y dice la bendita palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus. ¿Quién las conoce? ¿Quién? Mire, hermano, usted se va a meter en un problema. No conmigo. A ver, responda bíblicamente, o aquí usted va a sufrir los rigores de un pastor, pero de un pastor alemán. A ver, otra vez, empiezo. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus. ¿Quién conoce las obras? A ver, hermana, aquí me va a dar algo. Vuelvo a repetir. Los pendientes con el 1, 2, 3, que ustedes saben que mis aurículas y ventrículas están débiles por este tiempo. Colaboren, por favor. Y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus. ¿Quién conoce las obras? Gracias, hermano, gracias. Acaba de librarme de un colapso, hermano. Muy bien. ¿Quién conoce las obras? ¿Quién las conoce? Dice la palabra: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. ¿Quién conoce las obras? Muy bien. ¿De quién está hablando? Diga: de Cristo. ¿De quién? Y Cristo es el.
Así es como hay que aprender la Biblia, hermano. ¿O a qué vino? Sigamos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá. ¿Quién está diciendo ojalá? Muy bien. Pareciera como si el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación, como que estuviera suspirando. Los signos de admiración muestran ciertamente como un efecto al momento de la expresión. Como si el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación, estuviese diciendo, ojalá. ¿Me está haciendo entender? Cuando vamos al griego, estudiamos juiciosamente, esta es una exclamación. ¿Una qué? Como si estuviera diciendo, ojalá. ¿Fueses qué? Frío o caliente. Pero, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, ¿no? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Quién está expresando esto? Le tengo otro noticionón. El Dios de amor, el Dios de toda gracia, por si alguna cosa no. El Dios que es todo amor le está diciendo a esta iglesia, escuche, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo aquí, ¿a quién le he dicho eso? Entonces, ¿por qué se delica, hermano, si se le dice que llegue temprano? Es que hay tanto delicado. Sigamos. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, ¿que de quién? No, sean serios, un poco de cordura. Venga, están en la iglesia, no en el estadio. A ver, otra vez. Yo te aconsejo que de mí, ¿quién? Él está diciendo, compren de mí oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo. ¿Quién reprende? Bueno, no falta el que haya venido por primera vez que le diga al que lo invitó, ¿qué es esto? Parecen cotorros de la Plaza del 12. Sigan, de esos que venden a 4.000 pesos. Ya no los venden, ¿no? Está prohibido. Muy bien. Y dice, yo reprendo y castigo. ¿Quién castiga? ¿Y por qué castiga? Dice, a todos los que. ¿Por qué castiga? Diga, porque me ama. Muy bien. ¿Quién te ama? Muy bien. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Quién es la iglesia? Muy bien. Entonces, como usted dijo yo, esto dice la palabra. Si tiene oídos, oiga. ¿Vamos bien? Muy bien. Déjeme por favor hacer una introducción para después hacer el desarrollo de nuestro texto base, que dividiremos ciertamente en el escritor, la iglesia, ubicaremos la iglesia, hablaremos sobre algo muy puntual que es el reproche, veremos su mandato, pero al final veremos también su consejo. ¿Sí? Lo vamos a dividir de esta manera. Lo veremos versículo a versículo y en lo que nos dé la palabra, palabra por palabra. Pero antes déjeme hacer una introducción.
No cabe duda, mis amados hermanos, que estos son tiempos donde la iglesia se ha visto afectada ciertamente por un gran virus, y no es el coronavirus. La iglesia de este tiempo posmodernista, contemporánea, pareciera como si estuviera viviendo un cristianismo hambrúnico, flacuchento, desnutrido. Y esto porque está más dedicado, como diríamos los papás cuando enviábamos a los niños con la lonchera. Se envían dos tipos de lonchera: comida que nutre y la otra es comida. Ah, muy bien. Y la comida chatarra consta de. ¿Qué marca? Margarita. Bueno, a ver, hablemos de comida chatarra. Muy bien, los expertos en comida chatarra: papas, Coca-Cola. ¿Qué más? Galletas. ¿De cuáles? ¡Ay! Ducales. ¿Qué más en comida chatarra? ¿Cuál? ¿Los qué? Bueno, no se metan con las hamburguesas, que aquí hay uno que prepara unas de. Esas son nutritivas. Todo lo que nos conviene nos encanta, ¿no? Comida chatarra, ¿no? Coca-Cola, bueno, todo esto. Pregunto, ¿eso nutrirá? ¿Servirá de algo? Parece que hoy el evangelio que se está predicando es ese, de pura chatarra, que para nada alimenta ni nutre. No sirve para nada. Lo único que hace ciertamente es menguar el sistema inmunológico. A más azúcares, más debilidad en el sistema inmunológico. Por eso tantas enfermedades. Por eso ciertamente surgen enfermedades como estas contagiosas. Es más fácil que se contagie uno que está menos alimentado y menos nutrido. Es muy fácil que se contagie. O que adquiera estas enfermedades llamadas como estos virus, ¿no? Como la rinitis y todo esto, ¿cierto? Es muy fácil. ¿Por qué? Porque su alimentación no ha sido la mejor. Mientras que cuando no es comida chatarra, por ejemplo, ¿cuál? ¿Yuca? No, a mí nunca me echaron yuca, hermano, pero bueno, si a usted le echaron yuca, pues allá usted, hermano. Sí, yo me acuerdo que mi mamá le echaba a uno una lonchera que era como de metal, una cosa absurda. Era metálica, uno con eso podía defenderse fácilmente. Y le echaban a uno su huevo cocinado, un frasco, ¿no? Así, que por lo regular tenía de tapa, era un plástico con caucho, un caucho verde por lo general bien puesto, y en su interior contenía un jugo de guayaba. Y a eso le sumaba un banano. Claro, uno de tanto hacerle ese banano llegaba a puré y el jugo de guayaba llegaba uno escurriendo. Y a la final, bueno, uno se comía su huevo cocinado, su jugo de guayaba y su banano. ¿Qué tal esa mezcla? Pero bueno, era muy diferente, ¿no? Se ocupaban las madres de que estuviéramos debidamente nutridos. Hoy pareciera que en medio de este modernismo y de este tiempo contemporáneo del siglo XXI, la iglesia está así, raquítica, con una especie de hambruna, desnutrida por este evangelio de la prosperidad, o esto que se predica, la prosperidad, el decláralo y recíbelo, que viene siendo como un paquete de papas que para nada aprovecha. Así que, hermanos, creo que estamos viviendo una terrible enfermedad hoy, que ha hecho que algunos hayan caído en semejante enfermedad. La vamos a ver cuál es. Que se hayan contagiado de semejante enfermedad. Es escalofriante este tipo de amenaza, y es escalofriante la forma en que algunos, cayendo en las redes de ese tipo de hábitos, de costumbres, de predicaciones de este tiempo contemporáneas por modernistas, de pura prosperidad, hermano, saben de todo menos de Dios. Saben de todo menos de la palabra. Conocen de todo menos de lo que debe ser conducta conforme a los principios y a las verdades bíblicas. Así que, sin más preámbulo, mis amados hermanos, vayamos a nuestro texto y veamos al escritor. ¿A quién? Muy bien, vamos a ver al escritor.
Dice la palabra, el escritor, dice la Biblia. ¿Cómo lo describe? El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. Voy un poco más rápido porque quiero llegar no solamente a tocar el escritor, sino también la iglesia, el lugar y más adelante lo que él está diciendo de esta iglesia para centrarnos después entonces en su mandato, en su consejo y dar conclusión. El amén. Muy bien. Este es un vocablo, mi amado hermano, que pues representa el así sea, ¿no? ¿Cierto? De hecho, si tú ves la última palabra en Apocalipsis, la última palabra, ¿cuál es? ¿Cuál? Vaya a su Biblia, por favor. Yo sé que algunos se la saben porque tenemos grandes teólogos, pero dígame cuál es la última palabra, ¿sí? No me vaya a decir impreso en 1980, no, hermano. La última palabra de Apocalipsis, no falta el que quede impreso por Ediciones Paulinas. ¿Cuál? Amén. Ese amén significa cúmplase. Ese amén es como un decreto. Ese amén es así sea. O sea que desde lo que está, desde Génesis hasta la última palabra en Apocalipsis, ¿qué? Se cumple. ¿Me estoy haciendo entender? Se cumple. O sea, es la certeza, la seguridad. Y si estamos viendo aquí a Cristo y Cristo se describe como el amén, o sea, quiere decir que en Él está la certeza y la seguridad de que todo se cumple. ¿Vamos bien? Vamos palabra a palabra, hermanos, para que quedemos juiciosos. Así que este vocablo también, que tiene una raíz hebrea, amán, que significa sustentar, que da firmeza y seguridad. Pero también viene de anmón, que significa arquitecto. ¿Qué significa? Arquitecto. Entonces, si quisiéramos parafrasear, sin ir a nuestra exégesis, podríamos decir que Él es el arquitecto, Él es la firmeza, Él es el sustento y Él es la seguridad. ¿Quién está escribiendo? El arquitecto, la certeza y la seguridad. ¿Quién está escribiendo? ¿Quién es? Muy bien, muy bien. Pero también este vocablo que viene también del hebreo tiene una raíz que es omná. Omná, ¿no? Ya la mencioné, significa también columna. ¿Qué significa? Muy bien. Entonces, ¿quién está escribiendo? Escuche. Está escribiendo el que sustenta, el que da firmeza, el que da seguridad, el arquitecto y la columna. Él es el que está escribiendo. Y dice ahí, el testigo, ¿cómo dice? Testigo fiel. Testigo viene del griego martus, que significa mártir. O sea, uno que da la vida por otros. Y dice fiel. O sea, uno que se ha mantenido siempre cumpliendo lo que prometió. Ese es el que está escribiendo. ¿Vamos bien? Para los que toman apuntes tan juiciosamente. Pero también dice el amén, el testigo fiel y, o sea, se le suma, verdadero. El término verdadero de la raíz y el vocablo griego significa auténtico, genuino y original. Hágame el favor, ¿quién está escribiendo? ¿Sí, vamos bien? Es que como a veces leen algunos y el amén, el testigo fiel y verdadero, el visión. ¿Entendió? Él es el que está escribiendo. Y dice, el principio de la creación de Dios. No está diciendo dónde empezó todo, o sea, como un orden, no. Cuando habla del principio es que Él siempre ha sido. O sea, cuando habla del principio, está diciendo el preexistente, el que siempre ha sido, el que no tiene principio ni tiene final. Esto en orden cronológico, ¿sí me estoy haciendo entender? Entonces, para que parafraseemos sin cometer un error, exégesis significa interpretación correcta. Bueno, sí, para que no queden así como que. El que está escribiendo es, escuche, el que sustenta, el que da firmeza, el que da seguridad, el arquitecto, el que es columna, el que es original, auténtico
el que siempre ha sido. Él es el que está escribiendo, ¿sí? Dice esto. ¿Qué dices? Pues vamos a ver qué dice. Dice esto. Yo conozco tus. Muy bien. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Quién está diciendo esto? Escuchen. El que sustenta, el que da firmeza, el que da seguridad, el arquitecto, el auténtico, el original, el que siempre ha. O sea, en otras palabras, hermano, para que la tengas muy clara y apréndete esto, nunca creas que nadie te ve. ¿Me hice entender? No se las dé de genio, porque le acabo de describir quién es el que todo lo ve. Y muy seguramente hoy ocultes algo en lo personal y lo creas muy privado, pero algún día eso saldrá a la luz y se ventilará en público. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sonría, que Cristo le ama. Muy bien. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Bien, ¿a quién le está hablando? A la iglesia, ¿en dónde? En la Odisea. La Odisea es una iglesia que ciertamente, la iglesia en la Odisea está en ese tipo de ciudad llamada la Odisea. Fue fundada en ese entonces por un emperador romano, uno de los lugartenientes de Alejandro el Magno. Y al ser fundada por este lugarteniente de Alejandro el Magno, este hombre tenía a su esposa, determina divorciarse de su esposa o separarse de su esposa. Ella descubre la traición por la cual él la abandona, y a que no saben qué hace la esposa celosa, lo asesina. Sí, eso se daba en esa época, ahora no. Entonces, al asesinarlo y ella adquirir otro tipo de relación, ¿no?, con otro de los lugartenientes, hacen de esta ciudad una ciudad poderosa, una ciudad cuyos recursos eran supremamente, verdaderamente muy admirables. Tenían industria, producían lana y también tenían otro tipo de producción que tenían que ver con tintes, lana e industria. Se dice ciertamente en la historia que en la Odisea fue donde primeramente se empezaron a llevar a cabo las inicialmente transacciones bancarias en la Odisea. O sea que era una ciudad supremamente rica. Tenía acceso de puerto, también como tal, una carretera, pero también tenía otra vía que comunicaba a la ciudad con el interior. O sea, por allí pasaba absolutamente todo lo que tenía que ver con comercio. A eso súmale lo siguiente, que la Odisea era conocida también como un centro de medicina. ¿Como un centro de qué? De medicina. Allí se fabricaba un ungüento, una especie de ungüento para los ojos. Y era muy famoso y todo el mundo acudía, todo el que tuviera problema en sus ojos, ¿no?, de alguna índole, acudía allí. Era muy famoso por ello. Dicho lo anterior, es una ciudad inexpugnable ciertamente en cuanto a riqueza. O sea, no había nadie quien pudiese igualar. Inexpugnable quiere decir que era muy difícil que fuese una ciudad que cayese en debacle económico, en desbarajuste económico. Muy difícil. O sea, allí sí las acciones se mantenían al tope. ¿Me estoy haciendo entender? Allí quedaba la iglesia. La iglesia quedaba ahí, en ese preciso lugar quedaba la iglesia. Y sus ciudadanos y como tal, cada habitante era supremamente orgulloso y altivo, porque se sentían que estaban viviendo en la ciudad más rica. ¿Más qué? Rica. Y así ocurre en nuestro medio, ¿no?, a nivel mundial, ¿no? Cuando alguien dice, oye, ¿y tú dónde vives? Dice, en Londres. Wow. Si vives en Londres es porque tienes cómo pagar Londres, ¿no? O si vives tal vez en Ginebra es porque tienes cómo pagar Ginebra, ¿no?
De hecho, tú vas a Ginebra, entras a un supermercado y allí pagas más o menos entre 6 y 7 euros por una Coca-Cola. ¿Sí? Entonces, para que más o menos logren dimensionar, son 3.200 euros mensuales en arriendo. Escuchen a todos la comunidad latina que hace las cuentas de las curúas, ¿no? Dice, uy, allá, uy, vamos para allá a vivir. ¿Usted se imagina? Claro, colocan es que salario de 3.000 euros y uy, 3.000 euros y hacen la comida. Uy, es un montón y salen disparados. Y cuando llegan allá, de los 3.000 tienen que pagar 2.200 de arriendo. A comer perro, a almorzar perro, a desayunar perro, a 1 euro. Ay Dios, siendo este país tan rico, man, siendo este país tan de bendición, mi nación, mi Colombia, brinda hoy la opción para los productivos, para los emprendedores, para los de la iniciativa, que sean muy bendecidos. Mire, hermano, en esta tierra se bota cualquier cosa y brota. Hoy tenemos una sobreproducción de arroz. Hágame el favor. A veces hay que botar la leche. Y la gente se queja que no hay empleo, que no hay fuente. No, hermano, ¿qué sabes hacer? ¿Me estoy haciendo entender? Muy bien. Dicho lo anterior con respecto a la ciudad, vamos a ver entonces, ya habiendo dicho eso, vamos a darle el significado a lo que es el yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Un señalamiento. El Señor está juzgando, está haciendo un reproche. ¿Un qué? ¿Está juzgando? ¿Sí o no? ¿Está juzgando sí o no? No juzguéis para que no seáis juzgados. Ay. Entonces no conoces la palabra, menso. Juzgar significa señalar una conducta incorrecta. Juzgar significa señalar un pecado, siempre y cuando tú no lo estés cometiendo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero tú lo puedes juzgar. ¿Tú puedes juzgar a otros sí o no? ¿Sí o no? Sí o no. Nosotros juzgamos nuestros hijos o no. Escuche, no confunda juzgar con condenar. Nosotros no condenamos, nosotros juzgamos. ¿Qué es juzgar? Señalar la conducta de otro. Oye, si tú lo ves robando, ¿tú no vas a decir nada? ¿Tú no vas a decir nada? Claro que sí. Hace poco entré a un supermercado de estos. Ya entiendo por qué estos de ahora, lamentablemente llamados Justo y los del supermercados, pues sin ningún tipo de seguridad ni nada. Y yo entré a comprar algo por alguna razón y había un tipo, oiga, pero se metió lo que le cupo en cremas dentales, en cepillos y con una muleta, ¿no? Con una muleta el tipo se metió lo que le cupo y salió. Yo decía, no sé, haciéndose el menso, ¿no? Y así, yo no me pude callar, hermanos. Yo no me pude callar. Oiga, hey, joven, este tipo está robando. Los está timando, los está robando. Este tipo es un ladrón. No, pero así, sin. Dijo, y pastor, ¿no le da miedo que al final lo apuñalen? Pues yo no sé, hermano. Si me toque o no, no. Pero yo no me iba a callar. Pues hermano, uno ve, ¿no? Uno ve que el tipo era un tipo. Y entonces cuando le llamen la policía, entonces llamaron a la policía y todo. No, yo pensé que él había echado solamente lo de acá. No, era como también de acá, hermano. Eso hacía así, por todos lados le salía, hermano. ¿Tú no vas a juzgar eso? Eso es juzgar. Y uno juzga siempre y cuando la conducta que tú juzgas no sea la misma de que tú estás juzgando. ¿Sí me hago entender? Hermano, es que eso de tener relaciones sexuales con la novia, eso es pecado. Claro, yo hace 8 días fui a un motel y me salió barato. No, hermanos, un poco de cordura, hermanos. Entonces el Señor aquí está juzgando, está reprochando, está diciendo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Bien, vamos a ver
dos aspectos aquí, ¿no? Está hablando a quién, a la iglesia, ¿cierto? Vamos a ver dos aspectos, frío y caliente. Bien, vamos a ver dos puntos de vista. Uno que yo considero puede ser, otro que consideran grandes teólogos que también puede ser. Sin embargo, esos dos aspectos son válidos. Frío, que no eres ni frío, ni qué, ni caliente. Bien, el frío es aquel que está como muerto espiritualmente, ¿sí? Que asiste a la iglesia, pero no pasa nada. Que de pronto sabe que existe Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Que existen los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿sí? Que hay dos libros tal vez proféticos, Daniel y Apocalipsis. Que hay libros de sabiduría como Proverbios. Que hay libros también como Cantar de los Cantares. En fin, puede conocer tal vez mucho de alguna manera, ¿sí? Pero no pasa nada, no pasa nada. También puede ser aquel incrédulo, ¿no? Aquel incrédulo que rechaza o se resiste, ¿no?, a conocer de Cristo, ¿sí? Sin embargo, creo más firmemente que aquel incrédulo que se resiste a creer de Cristo pareciera más alcanzable para Cristo que el hipócrita. ¿Voy bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando habla de frío, habla de ese tipo de personas, ¿no? Pero también cuando habla de frío, hace referencia a aquellos que en la iglesia definitivamente, aunque asistiendo, el mensaje de la palabra no causa efecto. ¿Voy bien? Muy bien. Y el caliente. El caliente es aquel que de alguna manera, ¿no?, en la iglesia es el servidor, el que da las clases, ese que está en las aulas virtuales, ese que sirve de coordinador o coordinadora en aulas virtuales, que a cada rato está diciendo le quedan 5, esos así todos efervescentes, esos son los que están en la iglesia, que están dispuestos a servir, que suben, que bajan, que pastor, qué hay que hacer, a dónde voy, qué subo, qué bajo, ¿no? Y que viven una vida espiritual plena, caliente, o sea, en el espíritu, que están dispuestos todo el tiempo. Entonces dice frío o caliente, pero también el frío, y esta es mi perspectiva, no siendo el más grande yo de los teólogos ni de los comentaristas, reconozco que soy el más limitado, el más falible, y si usted a bien tiene llamarme inútil, hace bien, hace bien. Pero creo que el frío también hace referencia, dice, aunque no eres frío. El frío se utiliza para refrescar. ¿Para qué? Para refrescar. Cuando hay esos calores tremendos, uno quiere echar mano, a propósito, de una botella con agua, ¿cierto? Ese frío representa en la iglesia a aquel que consuela, aquel que llora con el que llora, aquel que de alguna manera aconseja, aquel que está animando, ¿sí? Ese frío representa como aquel que viene y trae ese bálsamo en el espíritu, que cuando se acerca al hermano le dice, mira hermano, Dios es bueno, mira lo que dice la palabra, mira, vincúlate al aula virtual, mira, te esperamos. Mira, ese frío en la iglesia es ese que se para en la puerta y dice, hermano, bienvenido, qué bueno verlo. Uy, hermano, ¿no han visto uno así? No lo voy a ventanear. Pero ese frío es así, es ese frío que como que le trae a uno refresco, ¿no? Que uno llega a la iglesia y uno dice, y uno mira para todos lados y dice, este man, ¿qué? ¿Por qué me saluda así este tipo? Pero es ese que se para en la puerta y dice, hermano, bienvenido, qué bueno verlo, siga, tome asiento, venga, siéntese aquí, súbase. Ay, es como ese que trae como refresco, ¿no? Y uno dice, ay, como que sí, este es como el lugar, ¿no? Así es cuando se refiere al frío. Y al caliente también, bueno, ya di la descripción del caliente. Entonces, son como los dos extremos. Ahora, ¿por qué el Señor está hablando de esta manera? Tiene que ver toda la palabra, escuche, lo vamos a ver. Toda la palabra, hermano, se sustenta a sí mismo. En sí, en la palabra está toda la explicación. Porque alguien dice, esto parece como ¿por qué ese lenguaje? El lenguaje tiene que ver también por la ubicación de la ciudad y de la iglesia. La Odisea quedaba en una meseta, ¿no? Quedaba como una especie de meseta, ¿sí? Y la Odisea necesitaba ciertamente de un acueducto que atravesara parte, ¿no?, de una región desértica.
Y cuando el agua llegaba, porque tenía que subir y hacer como cierto esfuerzo y descender, el agua llegaba tibia y contaminada. Pregunto, ¿aquí a quién le dieron agua tibia? ¿A nadie? ¿Sí? ¿Para qué le dieron agua tibia? ¿Para qué? Yo me acuerdo que yo fui el consentido de mi abuela, entre otras. Y no me rebajaba yo los manjares de mi abuela. Pues un manjar de la época, imagínense una estufa de carbón y leña. Y colocaba unos plátanos, hermano, así como magulladitos de esos plátanos. ¿Sí han visto esos plátanos maduritos, magulladitos? Sí, sí, sí. Y les ponía unas tajaditas de queso. Y una, ¿cómo se llama esto de guayaba? ¿Cómo se llama esto? Oh, no, pero ¿cómo se llama? Jalea. ¿Sí saben de qué estoy hablando? ¡Ay, sí! Claro, esos plátanos y los metían al horno, hermano. Uy, alguien está así. Uy. Los metían al horno. Y claro, el plátano más pequeñito, hermano, como yo diría, pues respetuosamente, el plátano más chiquito tenía gafas, hermano. Eran unas cosas así de la época. O sea, mi abuela, plátano, y yo era el primero. Y me clavaba hasta 2, pero eso resultaba así, hermano. Y no podía ni dormir, eso era terrible. Entonces, ¿qué hacía mi abuela? Agua tibia. Efectivo, hermano. Y para eso me daba agua tibia. Pues parece ser que en la ciudad ocurría eso. El agua llegaba muy tibia y producía malestares en la comunidad. Por eso el Señor habla de esta manera. ¿Sí me hago entender? Porque el agua caliente servía como termal. ¿Quién ha ido a termales? Calientica el agua para termal. Y el agua fría, ¿para qué? Para refrescar. Pero ni eres termal ni refrescas, sino que eres tibio. Yo te vomito. Tenía que ver con lo que se estaba viviendo en la ciudad, en la vida espiritual de la iglesia. En ese momento se estaba viviendo eso. Entonces, en esa condición de agua tibia, pregunto, ¿puede servir para algo? No sirve para nada, porque ni sirve como caliente, como baño termal, por ejemplo, ni fría para refrescar, está diciendo el Señor. Entonces, ante este reproche el Señor está diciendo algo. Está a punto de producirse su gracia, advirtiendo, como diciendo, oiga, rectifiquen, arrepiéntanse, o de lo contrario los. Hermanos, creo que la iglesia está viviendo hoy uno de los virus más terribles, hermanos: la tibieza. Mucho tibio, hermano. Mucho que ni refresca ni calienta. Mucho tibio escuchando fábulas, cuentos. Mucho tibio, hermanos, viviendo de teología de la prosperidad, del decláralo y recíbelo. Mucha tibieza, hermano. Mucho matrimonio tibio, hermano. Hombres que no son ni fríos ni calientes, que no refrescan en su casa, pero tampoco sirven como medicina en su casa. Recuerden que el agua caliente termal es como medicinal. ¿Sí me estoy haciendo entender? Hombres cuyo rol de esposos son tibios. O sea, a los que hay que vomitar. Porque ni son calientes ni traen medicina a su esposa, pero tampoco son fríos ni traen frescura, ni mucho menos traen consuelo a su casa. ¿Vamos bien? Hijos tibios, que ni traen frescura a sus padres, pero tampoco traen la calidez de amor y respeto a sus padres. Hijos tibios. El tibio, hermano, yo creo que la condición, hermano, más aborrecible que Dios describe en este texto. ¿Por qué aborrecible, pastor? Porque las consecuencias se ven, ¿o no? ¿Qué dice? Que el Señor los ¿qué? ¿Eso será aborrecible o no? Claro que sí. Creo que el tibio es esa condición en que la convicción no afecta la conciencia, ni el corazón, ni la voluntad.
O sea, se les queda una enseñanza, les entra por aquí, pero les sale por... Creo que esa tibieza, hermano, es una tibieza que de alguna forma hace que se conozca la cruz. La cruz no la niega el tibio, pero no es algo vital para él. La cruz sí es llevada por el tibio, pero no es llevada como madero para crucificar sus deseos y su carne. La cruz para el tibio sí es reconocible, claro que sí, pero no la cruz rústica y ordinaria de madera para crucificar esa tibieza. No, la cruz del tibio es de oro y de plata para lucir. Esa es la cruz del tibio. La cruz es esa que describe el tibio, más bien como para exhibir antes que usar. La exhiben, pero no la usan. ¿Y saben qué consiste el uso de la cruz? En crucificar mis malos deseos, mi pecaminosidad. Al tibio no le interesa. Al tibio no le interesa crucificar sus malos deseos, su pecaminosidad. Ese tipo de condición de tibieza es aquel donde el pecado sí de alguna manera se objeta por ahí, es donde el pecado sí de alguna manera se reconoce, pero se reconoce simplemente como un defecto, como un error, como un defecto moral, como un error, pero no como un pecado que ofende a Dios. Así es el tibio. Ese tipo de tibieza deforma por completo lo que es la persona de Jesús. Deforma por completo quién es el Padre. Un Padre bondadoso, misericordioso y de toda gracia. El tibio lo deforma porque el tibio dice lo siguiente: escuche, si Él es de toda gracia y de todo amor, yo podré hacer con mi vida lo que al final, faltando 3 segundos, me puedo arrepentir y me voy para el cielo. Garantícemelo. Garantice usted que va a tener esos 3 segundos o esos 10 segundos para decir: Señor, me arrepiento. No lo hay. El tibio vive en esa condición. El tibio y esa condición de tibieza siempre, mi amado hermano, estará viendo la disciplina, estará viendo la instrucción como algo que le incomoda. El tibio. Pero aquel verdadero creyente ve la disciplina y la instrucción como verdaderas lecciones para poder crecer y madurar. El tibio en su condición realmente es inmaduro, es sensible, su carne es sensible. Si lo saludan, está contento. Si no lo saludan, se va de la iglesia. ¿Ustedes creen que no es así? Hay miles. Los tibios son aquellos que pareciera que con labios son calientes, dicen creer, pero su conducta es para vomitar. En otras palabras, el tibio es un hipócrita. Aparenta lo que no es. Aquí es uno y en su casa no lo quieren ver. Aquí es uno, pero en su casa ni trae medicina ni trae frescura. Eso es un tibio, hermano. Y la iglesia hoy contemporánea y posmodernista ha caído en esa horrenda enfermedad de tibieza, de apariencia. Entonces, ¿por qué hemos de asombrarnos cuando el Señor suspira y dice: ¿cómo preferiría que fueras frío o caliente? ¿Caliente o frío? ¿Por qué hemos de sorprendernos, hermano, cuando el Señor aborrece la tibieza espiritual, la falta de compromiso por su obra, la falta de dar la gloria a Él, la falta de exaltar su palabra, la falta de honrar su iglesia? ¿Por qué hemos de asombrarnos si Él aborrece la tibieza? ¿Me estoy haciendo entender, amados santos de Dios?
¿Por qué hemos de asombrarnos entonces cuando Él juzga y señala de tal manera? ¿Por qué nos hemos de asombrar? En la iglesia somos unos y en la casa somos para vomitar. Esto no ha de ser así, hermanos. Los tibios adoran la doctrina, se sienten satisfechos con ella, pero desconocen al Señor de la doctrina. Los tibios de alguna manera guardan celosamente las tradiciones, sus comportamientos, la liturgia, las tradiciones, el estar un domingo, pero su conducta es diferente. Los tibios aman conocer ciertos versículos, pero son aplicables pocos en su vida personal. Los tibios a muchos se jactan de tener una teología o sistemática, una buena exégesis, una buena comprensión, seguramente un buen método para estudiar. Hacen buenas observaciones, buenas interpretaciones, pero sus aplicaciones son para vomitar. De eso está hablando el Señor, de la tibieza. De eso está hablando, como lo describe la palabra, de eso está hablando ¿quién? El fiel y verdadero, el principio de la creación. De esto exactamente. Dice, pero, término de contraste. Por cuanto eres tibio, ¿eres qué? Él lo sabe, hermano. ¿A quién vas a engañar? Tú a mí me puedes engañar como pastor. Tú puedes ponerle la clave a tu celular y engañar a tu esposa y no darle la clave de tu celular, pero Dios conoce tu celular. Tú puedes tener dos perfiles en el Facebook. Puedes tener dos. Uno donde publicas todo lo de la iglesia y otro donde sacas tus videos de TikTok. ¿Sí se dice así? Sí, sí se dice así. ¿Cómo se dice? Ah, se la saben. Muy bien. Tú podrás ponerle la clave a tu celular y podrás decirle a tu esposa, ni me lo mires. Pero Dios sí sabe qué hay ahí, porque Él conoce tus. Y vienes a la iglesia, pero tu celular es para vomitar. Tus amistades son para vomitar. Las palabras que tú pronuncias y como te expresas hacia tu esposa son para vomitar. Sonría que Cristo les ama. ¿No? Dura palabra es esta, dijeron los apóstoles. Pero es clara, hermanos. ¿Alguien tiene alguna objeción? Vaya a la Biblia. ¿Quiere poner alguna acción de tutela porque se siente maltratado? Póngasela a Juan, que fue el que escribió, y póngasela a Cristo, al Padre, que fue el autor. Yo solamente es un megáfono. Es un lector. Yo no escribí este libro. Pero este libro es claro, hermanos. Esto lo aborrece el Señor. ¿Sabe? Esos tibios se hacen para el Señor detestables, como los ciudadanos de la Odisea. Miraban a otros por encima porque tenían todos los recursos. Incluso a la iglesia llegó a atacar este virus de mirar por encima a los otros, porque creían que tenían mayor conocimiento, porque creían de alguna manera que se creían los más serviles. Y resulta que ese tipo de orgullo y ese rasgo de superioridad corresponde a un tibio. Señalaban a los demás como diciendo, nosotros sí cumplimos con los requisitos. Sí, los cumplían seguramente al interior de la iglesia, pero en sus vidas, sus conductas eran para vomitar. Se consideraban como exclusivos y poseedores de la verdad. Se consideraban que ellos mismos podían llevar su vida se la saben. Llevar su vida como se les da. Usted fue el que dijo eso, hermano, yo no fui. Llevar su vida como se les da su gadarena gana. ¿Sabe qué significa el gadareno? Miles de demonios. No, hermanos.
Aparentemente, mire cómo dice la palabra. Pero cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy ¿qué? Rico. No había nada que elogiar en esta iglesia no regenerada. Eran unos degenerados irredentos. Eran irredentos, degenerados irredentos. Y eso se es cuando se es uno acá y otro allá. ¿Me estoy haciendo entender? Voy a hacerle una pregunta, papá. ¿A quién se quiere parecer su hijo? Yo le voy a responder la mía. Yo todo menos a mi papá. Sí. Yo me quisiera parecer a cualquiera, decía en su momento de joven. Todo menos a mi papá. O sea, mire que desde dónde cultivamos el corazón de nuestros hijos. Desde la conducta, hermanos, conducta. No puedes pretender ser aquí un arcángel y allá afuera el enchamucado, el demoniado, el gadareno, el diablo. No puede ser esto, hermanos. O la diabla, Gatúbela. Uy, me va a dar algo. Uy, greñudas. Y aquí aquí parecen la Virgen del Alcantarillado, ¿no? Y ponen caras y ay, las virgen. Ay, ay. Pero llegan a la casa y el tenedor también. No, hermanos. Un poco de cordura, hermanos. Dice la palabra, dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No había nada que elogiar a esta iglesia no regenerada. Cristo iba directamente a juzgar y a reprochar. Sus obras confirmaban en esta iglesia que negaban de plano a Cristo. Y es que tú niegas a Cristo cuando el trato que tú das a tu casa no es el trato como enseña la palabra, hermanos. Todo empieza por la casa, todo empieza por el matrimonio. El matrimonio es sano, la iglesia es sana, hermano. Tu matrimonio no es sano, hermano. Arrepiéntete, dice la palabra. Arrepiéntete, hermano. El matrimonio es sano, la iglesia es sana. El matrimonio es sano, los hijos son sanos. Y entonces escuché por ahí en alguna oportunidad a uno de mis hijos, tras bambalinas, escuchando algo. Me gusta la cocina, entre otras. Pues no soy tan hábil como algunos aquí, ¿no? Chess, yo no soy tan hábil. Pero bueno, me defiendo por ahí con uno que otro caldo de papa y aguapanera, de rechupete. Pero decía uno de los míos, cachetoncito, ¿no? De ojos azules, muy lindo él cuando chiquito, muy lindo. Siguen siendo hermosos, nacidos de nuevo, hechos para Dios. Amén. Decía, pa, le preguntaron por alguna razón, ¿y tú cómo te gustaría ser? Dijo, a mí me gustaría ser como mi pa trata a mi ma. Yo dije, ya estoy pago. Ya pagos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ese hijo tendrá su esposa. Esa esposa y ese hijo mío tendrán. O sea, tendré. Y hartos. Quiero muchos. Pues intenté ahorita con mi esposa el equipo de fútbol, me faltaron 2. Pero con mis nietos aspiro a completar 11. E ir a jugar al fútbol. Entonces, escucha, tu ejemplo afecta no solamente la generación, sino la descendencia. ¿Vamos bien? ¿Sí? No solo, escúcheme, no solamente la generación. ¿Qué es la generación? Los que tienes al lado, sino también los que están por. Por eso es que el Señor aborrece la hipocresía y al tibio. Porque sabe el Señor que si ese tibio persevera en eso, va a seguir reproduciendo tibieza. Y eso el Señor ¿qué?
lo aborrece. Ahora bien, vamos a algunos términos para que vean ustedes cómo está ahí. Mire cómo dice la palabra, escuche. Por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo. Hermano, no sé, hermano, no quería tocarlo, pero lo voy a tocar. Ese tipo de tibieza lleva a una persona a ser orgullosa, arrogante y prepotente. Uy, no conozco, hermano, mire, no conozco peor cosa que se pueda aborrecer que uno desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, pero orgulloso. Oh, sí. Yo creo que no hay cosa más diabólica que uno viene arruinado y orgulloso. Yo creo que no hay cosa más diabólica, hermano, que el que vive en completa vileza, pero orgulloso. Y saca pecho. Y les pregunta a uno, hermano, ¿cómo? Eso sí cargan. ¿No? Hermano, ¿y cómo va? Divinamente. Y mejorando. Y la pobre mujer apenas lo voltea y mire, si el pastor supiera este indio en qué anda. Yo no lo sé, pero escuche, yo no lo sé, les digo con todo mi ser, yo no lo sé, pero ¿sabe quién sí lo sabe? El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, sí lo sabe todo. Y como Él lo sabe todo y conoce tu condición, conforme a tu condición recibirás, porque Él lo juzga todo. Entonces no te quejes. ¿Por qué te quejas si no tienes? ¿De qué te quejas, polinomio chompiro? Porque, bueno, ligeramente cambiado, aquí hay más de uno. ¿De qué te quejas si no tienes? Si esas son las consecuencias de tu tibieza. Pastor, ¿y a las mujeres no les dice nada? No, a las mujeres no, gloria a Dios, aleluya por las mujeres. ¿Y las mujeres dicen? No, pues hizo con semejante elogio y con qué ganas. Hágame el favor, ¿sí escucharon? No, dejen así más bien. Pues es que les va como les va. Ahí tiene. Bueno, algunas se quedaron pensando en el horno de mi abuela y el plátano. Ellos están pensando, y ahorita, ¿cómo nos hacemos un par de plátanos de esos? ¿A qué horas va a terminar este tipo? Sigamos. Creo que no hay más cosa diabólica y satánica que uno bien pobre, arruinado y vil, pero orgulloso. Esos que afirman no tener ninguna necesidad espiritual son jactanciosos. Esos que son así, tibios, jamás verán su propia miseria espiritual. Son conformes con algunas pinceladas o de conocimiento, o una que otra moneda que llega, o uno que otro logro. Y esto ciertamente para el tibio le causa algo terrible. Terrible, hermano. Un tibio nunca progresa. ¿Por qué me miran así? Un tibio nunca progresa. O eres frío o eres caliente. Pero tibio, hermano, olvídelo. No progresas. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sonrían. Otros no se quieren quitar el tapabocas, pero ni de funda. Es más, se lo quieren hasta poner acá. Uy, qué pena, pastor. Y en medio de todo eso, los tibios, ¿no? Aparte de esos jactanciosos, orgullosos, que creen que todo lo tienen, cantan himnos de victoria. Vienen y aplauden, cantan, elevan oraciones, plegarias. Pero la verdad, todo eso para Dios son mentiras. Y eso Dios lo aborrece. Porque viene de un tibio. Y si viene de un tibio Dios, ahora sí entiendes por qué tus oraciones no son contestadas. Pastor, es que yo he hecho, es que yo he subido, es que sí, pero mírate primero, hermano. Evalúate, hermano.
Por eso el mensaje de hoy fue titulado: Atención, iglesia, un grave peligro. ¿Cuál es ese grave peligro? La tibieza. Hermano, yo no sé si a usted le encanta saludar a un tibio. ¿Sí? Pastor, ¿y cómo es un tibio? Ay, no, hermano, ni me lo quiero encontrar. Hoy no. Son de esos que caminan como pidiéndole permiso a una pierna para mover la otra, ¿no han visto? Y todo el tiempo se están quejando del país, del salario del presidente, de si subió el arroz, si subió el dólar, ¿no? El dólar a 4.000, entre otras, ¿no? Si todo el tiempo y se están quejando. Y cuando lo saludan a uno también lo saludan hasta tibio, ¿no? Y esas manos así todas como sudadas, mojadas, los dedos morados y cabezones. Y dice, uy. Porque aparte es que la tibieza no solamente se ve, sino que se huele, se nota. El tibio huele a moho. ¿Se la sabían? ¿Sí se la sabían? ¿Sabe qué significa moho? Estaticidad. Que se estancaron. En cambio, el que es frío, el que es caliente, va avanzando. Y eso también tiene olor. Uy, qué bueno hablar con uno así como caliente, efervescente. No esos así todos, ¿cómo diría? Desfachatados, descamisados, casquivanos, todos chabacanes y como folclóricos, rocambolescos, bananeros. No, esos no. Que todo el tiempo están así. No, no, no. Yo digo esos de verdad en su espíritu, que están todo el tiempo animando, que están todo el tiempo trayendo palabra de bendición, que uno los ve, ponen un cable, suben esto, hacen lo otro, estudian, vienen, van, trabajan. Es una gran bendición, hermanos. Aquí a los jóvenes les insistimos en eso. Hermano, a ser productivos. Tenga cuidado. Cuando usted escuche un candidato, ¿cuántos saben que soy apolítico? ¿Sí sabían? Uy, hermano. Si me van a traer un político que pase de rodillas por esa puerta. Sí, aquí que se arrepienta y le damos hasta con el balde del agua. Aquí el político es para que se arrepienta, hermano. Pero esa raza, esa recua de pillarajos, es para llamarlos a arrepentimiento. Esta recua de acanallados es para que se arrepientan. Pero siendo apolítico no puedo desconocer algunos principios. Tenga cuidado cuando un candidato le diga a usted que el Estado es el que tiene el derecho, que usted tiene derecho a que el Estado lo mantenga. Tenga cuidado, porque el Estado lo va a mantener los primeros 3 años. Pero después de que te mantuvo 3 años, te hizo esclavo. Te somete a una bolsita de comida cada mes. Porque de donde se saca y no se mete, se acaba. Y mientras se saca y no se mete, te hace esclavo. ¿Y qué es hacerse esclavo? Crear el hábito de no hacer nada. Y yo creo que no hay nada más peligroso en esta vida que un desocupado. Hoy, esos desocupados llaman hasta el Mahatma Gandhi. Uy, esos desocupados, mija, ¿qué hubo? ¿Y qué hace? ¿Cómo le ha ido? Y cuelga y como no le contestaron, ¿a quién llama? ¿A quién llama? ¿A quién? Y se desesperan y llama. Hola, mía, ¿qué ha habido? ¿Cómo va? Si le contara. Y esos desocupados son peligrosos, hermano. Por eso ocúpese siempre. Los tibios, de alguna manera, como lo señala aquí el Señor, siempre están de alguna forma destacándose como si fueran, ¿no? Por ellos las riquezas también. Y dice, pero cuanto eres tibio y no frío, porque tú dices, yo soy rico y me enriquecí de ninguna cosa, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bien, esas son palabras mayores, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Le parece que sí? Mire, escuche. Vamos a ir al estudio de las palabras. Desventurado. ¿Ustedes saben qué significa desventurado? Digno de lástima, mendigo. O sea, en otras palabras, el Señor está diciendo, tú dices que eres ninguna cosa, pero tú eres un mendigo, digno de lástima. Muy bien. Ahora dice ahí, miserable. ¿Usted sabe qué significa el término miserable? Escuche, maltrecho,
lamentable, ruin, mezquino, escaso, corto, descerebrado, con amor al dinero, lastimoso, abatido, vil, canalla, perverso, infame. Sí, el Dios de amor está diciendo eso, sí, dígame. Sí, el Dios de amor, el Dios de toda gracia. Está diciendo a esos orgullosos altivos, tibios, a estos truanes, les está diciendo: ustedes son maltrechos, lamentables, ruines, mezquinos, escasos, cortos, descerebrados, con amor al dinero. Ustedes son lastimosos, ustedes son unos abatidos, viles, canallas, perversos, infames. No voltee a mirar a su esposo y dígale: hola, ¿todo eso es usted? No esté pensando en sus adentros: ¿con quién me casé? Y sigue ahí. Escuche: miserable, dice, pobre, ciego. No, pero cuando vemos desventurado, me encontré con estas expresiones que me dieron escalofrío. De a de veras, de a de veras. Mire: desventurado, desgraciado, infortunado, desdichado, apocado, infeliz, pobre en su espíritu, mísero, avariento, tacaño, roñoso. Ay, santo. Sí, el Dios de amor dice eso. Sí, el Dios de amor, el Dios de toda gracia. Parafraseemos sin ir a cometer un error en nuestra exégesis. Tú no sabes que, dice la palabra, tú dices: yo soy rico y me enriquecí y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desgraciado, infortunado, desdichado, apocado, infeliz, pobre en su espíritu, miserable, avariento, tacaño, roñoso, maltrecho, lamentable, ruin, mezquino, escaso, corto, descerebrado, con amor al dinero, lastimoso, abatido, vil, canalla, perverso, infame. Así dice. Y dice que pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo le dice? Pobre, ciego y desnudo. ¿Usted sabe a qué se asemeja? Se lo mencioné al comienzo. Pobre, la ciudad era rica, tenía que ver con el otro extremo, ¿no? Ciego, se estaba refiriendo a una ciudad que, aunque hacía colirio para sanar las dolencias de los ojos, estos eran unos ciegos, no veían, espiritualmente hablando. Desnudo, les conté que la industria era textil y que hacían tintes. A pesar de que tenían cómo cubrirse, a los ojos del Señor eran desnudos. Porque ¿sabe qué los cubría a ellos? Su orgullo, su arrogancia, su prepotencia, su tibieza. Hermano, el Señor ve a un tibio así, desnudo. Pero el único que no se ve así es el mismo tibio. ¿Por qué? Porque su orgullo, su autosuficiencia, su arrogancia siempre lo está vistiendo. Tal vez, hermanos, creo que ninguna de las 7 cartas sea la más apropiada para la iglesia de este siglo XXI, esta iglesia posmodernista contemporánea de teología de la prosperidad y decláralo y recíbelo, como esta carta. Describe vividamente, explícitamente lo que es la religión. Esa religión que algunos tienen como respetable, pero simplemente es una religión nominal, una religión sentimental, superficial, una convicción superficial. Este es un cristianismo de este tiempo, amados hermanos, debilucho y anémico. Parece como si la iglesia de hoy hubiese tomado un baño tibio para adormecerse. Triste, ¿no? Pastor, ¿y por qué? Empiecen a evaluar desde su casa. Hoy en todo se instruye, menos desde el propio testimonio. Y la verdad, este tipo de hipocresía para el Señor es insoportable. Esto le produce náuseas, hermano, náuseas. Y veamos por último, ¿no? Bueno, 2 aspectos claves últimos: el mandato. Dice, por tanto. O sea, por tanto es que, pero tenemos unos teólogos de lujo hoy, nos acompañan Calvino y sus amigos. Muy bien. Por tanto, o sea, después de todo lo que les he dicho, ¿sí? Concluyamos con lo siguiente: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez,
y unge tus ojos con. Escuche, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. El oro refinado significa purificado. O sea que las riquezas que consideraba la iglesia en ese momento eran riquezas contaminadas. ¿Qué significa riquezas contaminadas? Lo hacían con motivación incorrecta. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Qué te motiva a venir? Y lo otro que dice el Señor, dice, y vestiduras blancas para vestirte. Lo que quiere decir que la iglesia de ese momento, aunque era fabricante de telas y también producía tintes, sus vestiduras eran aborrecibles. El Señor les está diciendo, ¿sabes? Sus vestiduras están manchadas con pecado. El peor de los pecados, su tibieza. Por tanto, límpienlas y pónganselas blancas, pero háganlo de mí. Y que no se descubra la vergüenza de tú. A pesar de que tenían vestidos, realmente no alcanzaban a cubrir tan horrendo pecado. ¿Cuál? La tibieza. Y por último le dice, unge tus ojos con colirio, como diciendo el Señor. ¿No dicen que tienen un laboratorio que fabrica colirio para los ojos y que pueden ver? Unge tus ojos con colirio para que veas. Aunque eran fabricantes, estaban ciegos. El Señor le estaba diciendo, sí, ustedes ven todo lo externo, pero ustedes son ciegos por dentro. Y dice, para que veas, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, ¿y qué? Y arrepiéntete. Celo significa un sentimiento intenso por la verdad. Entonces, sé pues tú uno que tiene un sentimiento intenso por vivir en la verdad. Como diciendo el Señor, ten un sentimiento intenso para no ser más un hipócrita. ¿Oye bien? Apliquemos la teología al indiecito, al que no le guste hoy. Teología al indiecito. Tino gustar. Otra vez. Teología al indiecito. Tino gustar. Muy bien. Tino gustar, mí no importar. ¿Saben por qué? Porque yo soy un lector de la Biblia, hermano. Yo soy un lector de la Biblia. Y sigue ahí. Dice, para que yo reprendo y castigo a todos. El Señor estaba diciendo, mire, dentro de los que están ahí hay unos que son verdaderamente hijos. Pero arrepiéntanse. Yo los disciplino. ¿Y sabe por qué los hago? Porque los amo. O sea, yo sé que ustedes tal vez han caído en una tibieza, pero miren, siguen siendo mis hijos, arrepiéntanse. Sí, los voy a disciplinar, pero ¿sabe por qué lo hago? Porque los amo. Al esposo hoy, ¿no das ese trato conveniente? Eres un tibio, hipócrita. ¿Qué está diciendo el Señor? Arrepiéntete. Y te voy también a disciplinar, pero ¿sabe por qué lo voy a hacer, esposo? Porque te amo. ¿Y sabe por qué Él lo hace? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Y sabe por qué Él quiere lo mejor para sus hijos? Respuesta profundamente teológica que ni Calvino la dio, ni Calvino. ¿Sabe por qué el Señor quiere lo mejor para sus hijos? Porque Él no sabe hacer otra cosa para con sus hijos sino el bien. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor y vamos terminando. Arrepiéntete, o sea, gira tu manera de lo que venías haciendo y de vivir, gira tu manera. Y termina ahí, dice la palabra en este texto, aquí, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muy bien. Pues, amados hermanos, este texto se ha utilizado de muchas otras maneras. Vuelvo y le reitero, no soy soy el más falible, el más limitado. Y si usted bien tiene de escribirme como un inútil, hace bien. Cuando dice, yo estoy a la puerta y llamo, está hablando a la iglesia. ¿A quién? A la iglesia. Le dice, mire, iglesia, yo estoy tocando a la puerta. Iglesia, estoy tocando a la puerta, por favor. Yo estoy tocando a la puerta. Está hablando a una iglesia donde habían tibios, una iglesia que aún no se arrepentía, una iglesia que decía sí, conocer a Dios, pero no vivir al Dios al que conocían. La puerta a la cual Cristo está llamando no es la puerta de un simple corazón humano,
sino está hablando a la iglesia de la Odisea. Habían sacado a Cristo de la iglesia. Decían Cristo, pero Cristo está afuera, como ocurre hoy. Dicen cristianos, pero la palabra no es expuesta. Dicen cristianos, pero la gloria no es para Cristo. Dicen cristianos, pero la exaltación no es para la palabra. Dicen cristianos, pero no honran la iglesia, porque hoy la han convertido en centros de convenciones, de rifas, juegos y espectáculos, incluso hasta para campañas políticas. Por el amor de Dios, hermanos, la invitación que está haciendo el Señor es a la iglesia. El ofrecimiento de Cristo es cenar con la iglesia arrepentida. ¿Sabe qué significa cenar? ¿Usted a quién invita a cenar? ¿A quién invita a cenar? ¿A quién? ¿A quién invita a cenar, por el amor de Dios? A nadie, porque no me gusta gastar. A mí me gusta singas. Me encanta singas. Por eso no invito a nadie a cenar. Pero digamos que aquí no hay de esos. Digamos que no. Digamos, eso pasa en otros lados. Aquí no. ¿A quién invitas a cenar? A uno con el que tienes compañerismo, a uno con el que tienes confianza, a uno verdaderamente con quien tienes afecto, a uno con quien tienes comunión e intimidad, ¿sí o no? Pues eso está diciendo el Señor. Iglesia, arrepiéntase. Si se arrepienten, ¿saben qué? Tendremos compañerismo, tendremos comunión y tendremos intimidad. Marido, arrepiéntase. Y tendrá compañerismo, intimidad y comunión. ¿Cuándo le va a faltar algo a su casa? Nunca. ¿Voy bien? Y termino. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿El consejo cuál es? Al que venciere. Al que venciere, amados santos de Dios. Y la victoria tiene que ver, ciertamente, la victoria contra todo aquello que nos pueda arrastrar a ser tibios. ¿Me estoy haciendo entender? La victoria tiene que ver, de alguna manera, hermanos, a apartarnos a todo aquello que nos lleva a ser como tibios, a vivir en el pecado, a ser hipócritas, aparentes. La victoria en el creyente tiene que ver en Cristo, porque Cristo es victorioso. La victoria en el creyente es Cristo, porque Cristo es suficiente. La victoria en el creyente tiene que ver con la cruz, porque la cruz es suficiente. Amén. Y dice la palabra: y Cristo le dará que se siente con él en su trono, así como él ha vencido y se ha sentado con el Padre en su trono. ¿Sabe? En otras palabras, termino. No solamente será un compañerismo de intimidad, de relación y de comunión acá, sino que será allá. Sí, me voy a dedicar a la cocina. Yo estoy pensando, buen negocio, caldo de papa, buen cilantro picado. ¿Saben? Comunión y relación acá, ¿sí? Intimidad acá al que venciere, al no hipócrita, al no tibio, acá. Pero llegará un día en que también sea allá. Aplauda después de esto. Aplauda fuerte después de esto. Cuando llegue el momento que sea allá, yo le diré: hermano, por pura gracia. Y él me reconocerá como su hermano por puro amor. Pero es un término de... Pero eso no es para los tibios. O eres frío, o sea, traes refresco y bálsamo, o eres caliente, sirves como medicina. Pero no tibio, porque acuérdate, te vomita de su boca. ¿Me hice entender?
Entonces, mi amado hermano, o frío o caliente, para que en aquel tiempo, estando en las bodas del Cordero, podamos extender nuestras coronas y galardones y podamos por la eternidad, escuche, estar con Él íntima y relacionadamente para decirle por toda la eternidad, Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Sabes qué significa? Santo, santo, santo. Amén. Denle un aplauso al Señor, póngase sobre sus dos pies. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, gracias. Se nos pasó el tiempo volando. 7 iglesias, increíble esto, ¿no? No, pues Dios es bueno, hermanos. Incline su rostro y cierre sus ojos. Hágalo en un acto no sismático ni melodramático, dogmático, o porque lo vean. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos porque eres nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo. Te reconocemos como el amén, el testigo fiel y verdadero, el preexistente, el que siempre ha sido, el principio de la creación, Señor. Padre, te damos gracias por este bendito tiempo, Señor. Te pedimos, buen santo, hoy, Señor, que sea tu gracia y tu misericordia. Y disponga desde su corazón en un acto de fe también y pida perdón. Dígale, Señor, te pido que me perdones. Si trágica o entristecedoramente hasta este tiempo llevaba una vida de tibieza espiritual. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Señor, hoy aprendí, Señor, cuán aborrecible es la tibieza, Señor. Yo no quiero ser llamado ese tibio, Señor. Yo, amado santo de Dios y amada santa, voy a orar por mí. Y si mi oración personal en este momento le sirve como guía, como, no sé, como una orientación, perfecto. Pero Señor, por favor, ten misericordia. Yo sé que estoy frente al amén, al testigo fiel y verdadero, al preexistente, al de la eternidad. Por favor, Señor, te pido perdón. Si en alguna de mis áreas me he comportado tibiamente, Señor, tal vez como esposo, como padre, como hijo, como discípulo, como siervo. Si aún, Señor, en mi área espiritual, emocional, financiera o moral, esto es sexual, de pureza sexual, de moral, ha habido conducta de tibio, Señor. Cuán miserable y desventurada es la vida del tibio, Señor. Señor, perdóname de todo corazón. Mi corazón es engañoso más que todas las cosas. Pero no quiero ser llamado ese desventurado. No quiero tener esos calificativos, Señor. A quien tú miras como un desgraciado, infortunado, desdichado, apocado, infeliz, pobre, avariento, tacaño, roñoso, maltrecho, ruin, mezquino, escaso, lastimoso, infame, vil, a causa de mi tibieza, Señor. Perdóname, Señor. Yo sé que estoy frente a un Dios bueno, fiel, santo y justo. Yo lo sé, Señor. Y sé que tú tienes misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, hoy he entendido que para ti es insoportable la hipocresía, que esto te produce náuseas. El ser hipócrita y presumido y creerse justo.
lo aborreces. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Que yo no me crea rico, Señor. Esto es, que yo no tome decisiones en mi propia sabiduría, Señor. Por favor, Dios, con mi casa, Señor. Por favor, Señor, mi casa, mi esposa, mis hijos, Señor. Si hay algo, Señor, en lo que procuraré a partir de este tiempo, Señor, es hacer ese ejemplo vivo y real de un cristianismo fortalecido, ejemplar en conducta, en palabra, Señor. Guárdame, Señor, de ser ese cristiano debilucho y anémico. Señor, yo no quiero hoy tomar ese baño tibio de religión, Señor. Un baño tibio de religión que me acomode. Por favor, Señor. Anhelo de ese oro refinado en fuego, de esas vestiduras blancas para vestirme. Señor, y unge mis ojos con colirio para que te vea. Padre, en el nombre de Jesús, guarda esta tu iglesia. Yo sé que daré cuentas por esto, por la iglesia, por lo que enseño, por lo que digo, por lo que hablo. Ten misericordia de familias en Cristo y de cada persona, de cada familia, de cada matrimonio, Señor. Tú eres nuestro Cristo, nuestro Rey de gloria, quien quiere cenar, intimar, relacionar con cada uno de nosotros. Tú eres amoroso, compañero. Aléjanos de la tibieza para en aquel día cenar juntamente contigo en las bodas del Cordero, Señor. ¿Cómo no en el reino milenial, Señor? Por favor, Señor Jesucristo, que sea tu Espíritu Santo ayudándome a hacer un giro, a cambiar, Señor. Yo sé que en ti tengo la victoria, Señor. En ti es suficiente todo, Señor. Dígale con convicción hoy, si quiere con voz audible o en su corazón. Dígale: Señor, yo sé que mi victoria está en ti, porque tú eres suficiente victorioso, Señor. No sé hoy cuál es tu dificultad, tu circunstancia, tu lucha, contra qué batallas. No lo sé, yo no lo sé, hermano. Pero el santo, el fiel, el amén, el verdadero lo sabe. Pero arrepiéntete hoy. Dile: Señor, me arrepiento. Y asísteme en tu espíritu, Señor. Porque hoy sé, Señor, que mi victoria está asegurada. Porque tú eres suficiente, Señor. Señor, te damos gracias en este bendito tiempo, Padre. Levante sus manos al cielo bien alto, Padre, y en el nombre de Jesús bendigo cada familia, Padre. Cada varón, cada dama, Señor. Bendigo sus hijos, Señor, su mesa, su alacena, su entrar, su salir, su acostar, su levantar. Fríos o calientes, Señor, los bendigo. Y por favor, Señor, levanta muros de protección a su alrededor, para que lejos de cada uno de ellos, así como está el norte del sur y el oriente del occidente, esté la tibieza. Levanta, Señor, matrimonios sanos para que tu iglesia crezca sana. Te damos gracias, Señor, y una vez más te reconocemos como nuestro Rey de gloria, nuestro amado Jesucristo. Gracias, Señor, porque eres tú bueno, fiel, santo y justo. En Cristo Jesús. Amén y amén.